Hola a todos, soy Sebastián Blanco y esto es Gatos por Liebre. Estamos acá en nuestro segundo programa. Como les había contado, hoy tenemos un invitado muy interesante para tocar un tema que ha ocurrido las últimas semanas. Bienvenido Carlos Polo, director del Population Research Institute. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Es una alegría que participes en esta primera entrevista de este espacio que estamos abriendo en Origen. Y gracias por estar acá. Como te he comentado, la idea de este programa de Gato por Liebre, que el nombre viene un poco del lenguaje de mercado, ¿no? Cuando uno va al mercado y quiere comprar a veces un producto y en vez de ese producto le dan otra cosa, uno dice, me han vendido gato por liebre, me han engañado acá, me han engañado. Me han puesto algo que parece una cosa, pero es otra por detrás. Y eso que está por detrás es peor, ¿no? Es peor, es dañino, es venenoso a veces. Entonces, la idea de este programa es ir develando algunas cosas, algunas ideas, algunos mensajes, algunas acciones que a veces se nos venden bonitas, pero después terminan siendo embaucadoras, dañinas, complicadas para nosotros. Así creo que eso se ha convertido a veces en deporte nacional. Así que será muy interesante a ver cuántos gatos nos salen esta vez. Bueno, Carlos Polo, además de tener una amplia trayectoria en temas vinculados a la defensa de la vida, de la familia, también tienes una amplia trayectoria en temas vinculados a lo que es la iglesia, el mundo eclesial, ¿no? Y justamente hoy día nos vamos a centrar un poco en esta pequeña entrevista en un tema que nos ha abordado las últimas semanas, que tiene que ver con una ley que ha promulgado el Congreso y luego se ha ratificado, ¿no? Si no me equivoco, que es la ley 32.107, ¿no? Que es la ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. ¿Nos podrías contar en dos palabras, porque no nos queremos centrar profundamente en la ley, sino en lo que ha generado esta ley, de qué trata la ley? La ley es simplemente poner al día una regulación internacional sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces el Perú se adscribió a la Corte Penal Internacional en 2002, en julio del 2002, y a la Convención contra los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad en noviembre del 2003. Y entonces recién esas figuras tipifican en el país. Y como sabes, y como sabe cualquier persona que haya recibido el curso de Derecho Penal 101, para que se aplique el derecho penal y para que alguien pueda ser sancionado, lo primero es que tiene que existir ese delito en el Perú. Si hay situaciones que puedan asemejarse a eso antes de que se tipifique eso, pues no se le pueden aplicar las sanciones. No hay retroactividad. Quedan exentas de ser juzgadas y condenadas. Bajo esa tipificación. Puede ser que sea por otros delitos que previamente ha sido tipificado, pero no por eso. Entonces se aprobó la ley y la ley está totalmente fundamentada, pero aquí... Ahora, ante esa aprobación de la ley, en lo que nos vamos a centrar acá, yo les comentaba a mi audiencia, que todavía no es mucha, pero que va a ir creciendo seguramente, que la idea de este programa es centrarnos en dos temáticas sensibles, ¿no? El tema de la familia, la educación, pero el tema eclesial también. Ante esta promulgación de la ley 32.107, han surgido una serie de comunicados vinculados al mundo eclesial. La Conferencia Episcopal Peruana, el día 13 de agosto, luego de que la ley se promulgase el 9 de agosto, pronunció un primer comunicado. Cuéntanos, Carlos, tus impresiones y algunos puntos esenciales de este primer comunicado. Bueno, yo creo que ha habido una tremenda metida de pata de parte de los obispos, supuestamente de la comisión permanente, porque pidieron, en base a el desconocimiento, el más mal asesorados en la parte jurídica, no se dieron cuenta que pues no se puede aplicar unas penas retroactivamente y dijeron que deberían derogar la ley. Mira, fíjate, los obispos pidiendo que se derogue una ley aprobada por el Congreso porque en su parecer
se iba a faltar al derecho a la vida y al derecho a la justicia y se iba a provocar un grave daño a las víctimas. Tienen frases muy, muy tajantes, ¿no? Muy, muy fuertes, digamos, contradice gravemente los principios universales de la justicia que todos debemos defender. Esta decisión se está sacrificando el respeto a la vida y la defensa de la justicia, como decías tú. Y mira, citan que se estaba faltando a los tratados cuando el proyecto de ley es justamente lo contrario, es ponernos al día con ciertos tratados. Pero aquí hay una lectura bastante izquierdosa del asunto, y es que pues le salió la vena antifujimorista, ¿no?, a los obispos, que ya otro día hablaremos quizás, tienen unos asesores bastante coloraditos que se plegaron a toda la protesta que había en este tema de parte de sectores de la izquierda. Y lamentablemente no es la primera vez que los obispos, siendo mal asesorados, se prestan a ese tipo de cosas. Qué complicado sería, ¿no? Sería que se estuviese dando esta mala asesoría, ¿no? Porque lleva a decir a un comunicado que además hay una firma general, no hay una firma individual, como el siguiente comunicado que sí vamos a ver, que en ese sentido esta ley contradice el mandato ético y moral de proteger la dignidad humana, ¿no? O sea, son afirmaciones que van como a la médula de lo que es la esencia de la ética y de la moral cristiana, pero en una reacción aparentemente mal asesorada. Así es, y bueno, cuando uno está mal asesorado, pues paga los platos rotos, ¿no? Porque se pusieron a decir y tomar una postura política y dar prioridad a este tema ante otras cosas que son más necesarias en la vida eclesial. Y fíjate que días después, el 16 de agosto, ADOGEM, que es la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes Retirados, pues nos muestra el gato por liebre. Ellos salen a decir de que este comunicado era totalmente ideológico, y el comunicado del 13 de agosto cita esta frase de ¿por qué no eras el guardián de tu hermano?, ¿no?, que le dice Dios a Caín, sí, ¿no?, cuando ya había matado a Abel. Entonces los obispos citan la Biblia, hablan del derecho a la justicia, del derecho a la vida, y son más bien estos oficiales retirados los que interpretan mejor ese artículo de la Biblia, porque le dicen, oye, en la época del terrorismo, Caín era Sendero Luminoso, el MRTA era Caín, y más bien fuimos los oficiales los que pusimos el pecho para poner la paz, y más bien esos son los que han terminado perseguidos en los tribunales internacionales que tienen este sesgo de izquierda, y le dicen, oye, este comunicado es totalmente indolente con las víctimas que han muerto por estos grupos terroristas y con los oficiales que se les ha desgraciado la vida. Y entonces, claro, sale este comunicado que muestra a todo el mundo, y hubo mucho revuelo también en redes sociales de parte de otros sectores. El comunicado de los oficiales generales y almirantes del Perú, te están haciendo referencia. Ese comunicado generó una corriente crítica y los obispos tuvieron que retroceder. Claro, y el 23 de agosto, hagamos un repaso, el 9 de agosto sale la ley, el 13 de agosto sale el primer comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, el 16 de agosto sale el comunicado de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú, que acabas de comentar, y el 23 de agosto la Conferencia Episcopal Peruana saca un segundo comunicado, con una particularidad. Primero, la extensión, que es distinta, porque el primer comunicado además viene acompañado de un video del presidente de la Conferencia Episcopal. Sí, lo vi, enérgico, ¿no? Enérgico, decidido. Y este segundo comunicado es más corto, pero con la firma y sello de 4 obispos, cosa que el primer comunicado no tiene. Parecería que también en los que rubrican el comunicado hay un pequeño gato por liebre, ¿no? Claro, a mí me han comentado algunos amigos que en la Asamblea General de Obispos hubo un obispo que dijo, oye, acá uno no puede hablar a nombre de todos. Y el video
de Monseñor Cabrejos, que acompaña el comunicado del 13, pues se llena la boca de Caín, de Abel, del derecho a la vida. Y claro, no eran todos. Probablemente era él y algunos más que lo acompañaron, porque eso explicaría por qué esto de las firmas que van acompañadas en el segundo comunicado, donde uno lee pues que termina diciendo el segundo comunicado de la Conferencia Episcopal, termina diciendo nosotros nos unimos por tradición, ¿no? Acordémonos que la Iglesia tiene una vicaría castrense, nos unimos a las Fuerzas Armadas y a la policía y agradecemos el gran sacrificio que hicieron. O sea, todo lo contrario, ¿no? Esto es frenada, vuelta en U y ir para atrás. ¿Cómo categorizarías este segundo comunicado? Pues se dieron cuenta que habían metido la pata, se dieron cuenta que mucha gente vio el gato por liebre, del mercado, se dieron cuenta que no podían engañar a la población de esa manera, porque últimamente, con todos los acontecimientos de los últimos años, la izquierda ha mostrado las verdaderas intenciones, las malsanas intenciones que tiene con el país de llegar violentamente al poder. Nosotros lo hemos visto en la calle, hemos visto decenas de fallecidos defendiendo a Pedro Castillo, ¿no? Un presidente filoterrorista que proviene de las filas de los aliados del terrorismo. Entonces, yo creo que ya mucha gente ya reconoce el gato y lo distingue de la liebre. Y eso es lo que ha pasado con el segundo comunicado. Claro, concuerdo. Ahora, a tu modo de ver, y resumiendo, ya lo has dicho, pero quiero resumirlo. Hay gato por liebre en esta ocasión, en esta consecución de comunicados que han movido por lo menos las redes sociales, y yo creo que el mundo eclesial bastante, ¿no? Hay un gato por liebre. ¿Cuáles serían los gatos por liebre que nos quieren vender acá? Bueno, o sea, tú sabes que cuando quieres vender un gato y hacerlo pasar por liebre, lo tienes que mostrar bonito. Tiene que ser simpático, como esos gatitos de internet. Y entonces, claro, hay toda una cita bíblica, hay todo un discurso, un parafraseo del derecho a la vida, de la justicia, que los pobres, los más vulnerables. Pero en realidad es una postura política de izquierda que sigue a sectores de la izquierda en una agenda sumamente clara en contra de las Fuerzas Armadas y de la policía. De la institucionalidad de estos organismos son fundamentales para preservar el Estado de Derecho, la democracia, la seguridad nacional, etc. Y yo te felicito por tener ese espacio que es valiente. Nosotros como católicos podemos y debemos, muchas veces, que cuando un obispo o la conferencia episcopal está cometiendo un error, no debemos solaparlo, sino debemos llamar al orden, debemos llamar a la verdad, al bien común, y pues y enderezar las cosas, porque nosotros defendemos la verdad, defendemos el bien, y creo que eso es un acto de caridad. Entonces te felicito porque es valiente. Yo sé que esto te va a traer críticas. Seguramente a ti, como a muchos de nosotros, nos va a caer algo de lluvia, pero ese es el costo de decir la verdad. Lo fue para Jesucristo, lo fue para todos los que lo siguieron valientemente diciendo la verdad. Pero si los obispos se han retractado, eso nos debe alentar a seguir haciendo. Te agradezco las palabras. Yo creo que nos queda una pregunta que no vamos a poder responder de repente más adelante. Es, en este caso, ¿quién nos ha querido vender el gato por liebre? A mí me queda la duda. Yo no sé si sería un mal asesoramiento la conferencia episcopal, si sería la conferencia episcopal directamente. Pues hay que seguir profundizando. Yo creo que sí. Yo creo que también he estado 25 años siendo miembro de la Comisión Episcopal de Familia, ad honorem, gratuitamente, ayudando a los temas de defensa de la vida, de la familia. Conozco un poco y sé que a veces en la conferencia episcopal circulan ciertos asesores con intereses subalternos y políticos de izquierda. Y esta no es la primera vez, no será la última, pero creo que el valor de estos eventos es que ha habido una respuesta
que los ha vuelto a poner en la senda. El segundo comunicado se pone en la senda de lo que debe ser. Fíjate que los militares le dicen, la iglesia debe dedicarse a su labor pastoral, a celebrar la Eucaristía. Es más, con el lema, cita el segundo comunicado, lo que cita el comunicado anterior, con el lema Dios y patria, al servicio del bien común y de todos los peruanos. Mira, que los militares le tengan que decir a los obispos Dios y patria, y los obispos lo sigan. Y hacen bien. Los obispos deberían seguir a los buenos católicos laicos que les marcan el camino de lo que debe ser la fe y su propia misión. Y bueno, celebro que haya pasado así, podría pasar mejor, aliento a que haya siempre la concordia, la armonía y los planes conjuntos, pero cuando las cosas se salen del carril hay que volverlas a poner. Buenísimo, Carlos. Te agradezco muchísimo haberme acompañado en esta primera entrevista de Gatos por Liebre, porque a veces son varias ideas confusas que nos quieren vender tras una liebre bonita, ¿no? Bueno, amigos, esto ha sido la primera entrevista de Gatos por Liebre, nuestro segundo programa. Ha sido un gusto estar con ustedes, espero haya sido de su interés. No se olviden de dar me gusta, de seguir el canal y de compartir este video. Hasta pronto.